días pasados me encontré con un predicador cristiano que estaba hablando de por qué era necesario seguir a Jesús. Aunque no estaba hablando conmigo, yo le dije, de paso, no es necesario seguir. Y el tipo entonces me para y me pregunta, dame un segundito, me dice él. Yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo cuando yo te haga una pregunta. Le digo yo, el método socrático. Perfecto, dale. Entonces me dice, ¿usted cree que las cosas malas deben ser castigadas? Yo le dije, depende de lo que usted crea que es malo. Porque puede ser que lo que usted crea que sea malo no es malo para mí. Lo que sí yo creo es, depende. Me dice, entonces, las cosas que usted cree que son malas, hay que castigarlas. Yo vuelvo y repito, depende. Porque es malo matar un lagarto que pase por el jardín, que sí o qué, pero por eso nadie lo va a meter preso a usted. No creo que merezca castigo el que tú matase un lagarto. Digo, al menos que no sea una especie en peligro de extinción y que esté prohibida por ley. Si está prohibida por ley y tú la violas, entonces amerita castigo. De eso sí yo estoy de acuerdo. Entonces me salta, entonces tú no has hecho cosas malas. Bueno, desde ese punto de vista, no, yo no he hecho cosas malas que ameriten ser castigado. Me dice, ¿y tú estás casado? Sí. O sea que tú nunca le has sido infiel a tu esposo. Y yo, ¿y qué viene eso al caso? Si yo lo he sido o no lo haya sido, eso no amerita ningún tipo de castigo, porque no está prohibido por la ley pegarle cuernos a la mujer de uno. A ti no te meten preso si se descubre que tú pegaste cuernos. Como tampoco te meten preso si tú blasfemas en contra de Dios, utilizas el nombre de Dios en vano, o que tenga otro Dios que no sea el Dios Abraham, por eso no te meten preso. Las leyes no castigan por crímenes de pensamiento. Así que esas cosas que aparentemente tú consideras malas, porque tú me hablaste de adulterio, de pegarle cuernos a su mujer, no, eso no amerita castigo. Pero tú no tienes moral. No, claro que sí, yo tengo moral, porque si tú me robas, yo exijo que te metan preso. ¿No ves? O sea que hay cosas que sí deben ser castigadas, no la porquería que ustedes creen que deben de ser castigadas. Ustedes creen que a los homosexuales hay que matarlos. La Biblia lo dice. Y yo no creo que eso es así. Bueno, la sociedad no cree que eso es así, porque nosotros no matamos homosexuales por ser homosexuales. El tipo se quedó con la cara blanca, porque yo le desarmé su argumento inmediatamente. El argumento que él iba a hacer era que si yo le decía, sí, las cosas malas que se hacen deben de ser castigadas. Si yo le hubiese respondido eso, él hubiese dicho, ¿y tú has hecho cosas malas? Yo le digo, sí, yo he hecho cosas malas. Pues tú mereces el castigo, tú eres un pecador. Ahí de una vez me iba a calificar de pecador. Tú mismo me lo has dicho. Dirá él, tú mismo me dijiste que hay que castigar las cosas malas y tú mismo me dijiste que he hecho cosas malas, entonces tú debes ser castigado. Tú eres un pecador. O sea que la religión tiene razón en culparte y hacerte eso. Pero como yo no le acepté ese argumento, me prendió un bombillo y se lo tumbé antes de que hiciera esa conclusión. Le dije, no, las cosas malas no deben de ser castigadas. Las cosas criminales sí deben de ser castigadas. Aquella que la sociedad determina como un crimen, si tú las violas, se te debe castigar. Aquella que sea por cultura, tradición o creencia en cualquier Dios o por lo que tú pienses, porque yo puedo pensar meterme en un banco, robar. Eso no significa que hay que meterme preso por pensar en robar. Como ustedes meten preso, o sea, ustedes castigan, es un pecado codiciar a la mujer ajena. El tipo se fue por ahí, aparentemente era algún tipo de evangélico, pero le desmonté el cuento y con quien él estaba hablando se cagó de la risa. Cuando ustedes han lidiado tanto con estos creyentes, aprenden a identificar estos cuentos. Tengan siempre presente esto, que es la arma más efectiva del predicador y también del adoctrinador, la culpa. Y prueba irrefutable de que la cristiandad negocia con la culpa de sus feligreses son las indulgencias. Las indulgencias fueron creadas unos 300 años después del nacimiento de la religión cristiana. Estas son conceptos estrechamente ligados al pecado, la penitencia, la remisión y el purgatorio. Las mismas no eran perdón de pecados, sino que una vez cometido el pecado, tener una indulgencia eximía de las penas de carácter personal que de otro modo los fieles deberían purgar. El protestantismo desde sus inicios rechazaba esta idea de las indulgencias, puesto que se vendían para que la iglesia obtuviera beneficios. Pero el protestantismo del siglo XX y siglo XXI es un protestantismo totalmente diferente al del Martín Lutero. En este protestantismo también se mercadea la culpa.
pero de otra forma. Aquí Dios quiere que las iglesias sean ricas, pues supuestamente estar ligado con Jesucristo significa prosperidad. Aunque dar tal prosperidad a la iglesia es consecuencia de la asociación, no de perdón de los pecados, que en el protestantismo sigue siendo la única tarjeta válida para poder promover la religión. Pecaste, eres culpable, arrepiéntete, sigue a Jesús y serás salvo. Es de este modo entonces que podemos concluir que tanto la religión católica, la ortodoxa, como los protestantes, todos cristianos, de alguna forma negocian con la culpa. La cristiandad es un negocio de la culpa. Cambian la esencia del evangelio. El evangelio significa las buenas noticias, pero ¿qué buenas noticias son estas que ellos mencionan? Porque la cristiandad se resume en una revelación, que estamos supuestos a seguir el ejemplo de la vida de Dios, de la vida de Jesús. A Jesús se le pone en un pedestal de un Dios, hijo de Dios, hijo de una virgen, poder de hacer milagros, no le pueden matar porque se levantará entre los muertos al final. Pero tenemos la desventaja que no somos hijos de Dios. Los seres humanos no nacimos de vírgenes ni podemos hacer milagros, y si no morimos, no nos vamos a levantar de los muertos. Esa es una tremenda desventaja porque eso hace imposible que podamos seguir tal ejemplo. De hecho, se nos ha vendido unas buenas noticias que son imposibles de replicar por nosotros, imposibles de seguir. Esto es una religión imposible. A quien que le diga que uno es culpable de muchísimas cosas de las cuales nunca ha sido acusado ni nunca iría a la prisión y que por ello se va a freír en el infierno, pensará que esto es buena noticia. No, no es buena noticia. Así que el que le trae ese cuento a ustedes no le está trayendo evangelio, no le está trayendo buenas noticias, le está trayendo una tragedia. Es así que si usted es convencido y decide seguir este evangelio, estas recomendaciones de vida que les proponen los cristianos, se está usted condicionando para que siempre esté en falta. Siempre tendremos limitaciones y nunca seremos como Jesús. Es una misión imposible. Esta es una religión sin satisfacción, solo la culpa. Y como somos culpables y lo sabemos porque sentimos la culpa, debemos pagar. Penitencia, oración, rituales, diezmo, limosna y lo peor de todo, postración y adoración a lo que sea que la religión nos diga debemos postrarnos o adorar. Mientras más pecamos y más nos sentimos culpables, más nos damos cuenta que nunca podremos seguir el ejemplo de Jesús. Nunca. Y eso es bueno. Sentirse culpable es bueno en la cristiandad. Recuerden que somos pecadores desde el nacimiento por el pecado original. Sentirse culpable en la cristiandad es normal. Somos esclavos de por vida. No, de por vida y de por muerte. Porque después de muertos todavía tenemos culpa y debemos pagar, con el infierno o con el cielo. Porque los llamados salvados deben seguir adorando por la eternidad en el cielo. ¿Quién quiere ser parte de un esquema en el cual todas las posibilidades, no importa lo que hagas, a quien sigas o a quien adores, te llevarán a la esclavitud eterna? Nunca tendrás alivio, nunca habrá respiro. ¿Quién quiere ser parte de tal sistema? Porque somos pecadores miserables y como no tenemos sus características, nunca podremos seguir tal ejemplo. Seremos unos derrotados por siempre. La cristiandad ha institucionalizado la culpa como una virtud. La solución lógica a tal propuesta es no jugar, no participar. Yo no creo en su sistema y me niego a darles el poder de hacerme sentir culpable. Ergo, soy ateo.